Hace 3 millones de años, en los albores de la historia de la humanidad, el planeta Tierra tenía un aspecto muy diferente al actual. Pero incluso entonces, él ya estaba allí. Y fue él quien acabaría cambiando mucho en el mundo que estaba surgiendo. En los albores de la humanidad, no era muy diferente de los demás miembros de su especie que habitaban el planeta. Era un australopiteco común y corriente. Pero en su corazón, había una increíble sed de lucha, un deseo de convertirse en el más fuerte. Pero lo más importante es que tenía una pasión insaciable por la caza, tan fuerte que se convirtió en la principal fuerza motriz de su existencia. Había algo en él que desafiaba el orden establecido. Nuestro héroe no moría, pasara lo que pasara. Numerosas batallas, heridas y aventuras mortales no dejaron huella en él. El tiempo mantuvo al héroe intacto. Incluso cuando toda su especie se extinguió y las eras cambiaron una tras otra, él continuó su existencia de una batalla a otra. Las batallas con peligrosos depredadores solo fortalecieron los músculos y la determinación de esta criatura, que podría haber sido humana, pero se convirtió en algo completamente diferente, obsesionado con la idea de la guerra sin fin, la caza y la consecución de un poder inmenso. A lo largo de más de 3 millones de años, su cuerpo alcanzó su máximo esplendor, sus músculos se volvieron duros como la roca, y sus habilidades de combate se volvieron absolutas. Se convirtió en un dios, el señor de la tierra llamado Mu. Una criatura que se volvió invencible para todos sus enemigos y rivales aleatorios. Y ahora, después de tanto tiempo, simplemente estaba aburrido, mortalmente aburrido, porque ya no quedaban oponentes dignos. Simplemente pateó uno de los mundos con el pie, sin esperar que eso cambiara nada en el estado actual de las cosas. El planeta giró en una dirección completamente inesperada según las leyes de la física. Para Mu, no era más que un juguete. Como una pelota, el santuario de los dioses llamado Reino Celestial golpeó la pared y rebotó. El gobernante de este planeta, llamado Elmur, observó lo que sucedía con sorpresa, pero aún no intervino. Era el segundo al mando en el reino divino, tanto en estatus como en influencia. Pero otro nombre de esta criatura, Lucifer, era mucho más interesante. Mientras tanto, Mu seguía sufriendo por la ociosidad, languideciendo por ella, ya que no había ningún ser capaz siquiera de comentar sus travesuras. Pensó en lo difícil que era ser el más fuerte. La última vez que el dios había luchado fue hacía unos 1000 años, tal vez incluso más. Entonces, al héroe se le ocurrió una idea brillante. Para no ser demasiado fuerte para las batallas, simplemente tenía que hacerse más débil. Si tomaba posesión del cuerpo de un perdedor débil y corriente, aparecerían un montón de enemigos a su alrededor. Mu llamó a su dragón, Jong-Jon. Después de un tiempo bastante corto, el monstruo respondió a la llamada de su amo y voló hacia él. Aterrizó y el suelo bajo sus pies tembló, aunque no era suelo en el sentido habitual de la palabra. El dragón era enorme y conservaba la capacidad de caminar sobre 2 patas, como su jefe, el señor de la tierra. Jong-Jon ocupaba el cargo de secretario jefe de Mu, y se enorgullecía mucho de ello, tomándose sus funciones muy en serio. El dragón preguntó por qué su amo lo había convocado, y le había encomendado la tarea de cuidar de todo mientras Mu estaba fuera, lo que le parecía sospechoso. Por lo tanto, el dragón actuó de inmediato y le echó unas cadenas para que Mu no pudiera desaparecer antes de explicarle qué estaba pasando. Las cadenas resonaron al envolver la figura del dios, pero ¿podrían realmente impedirle llevar a cabo sus brillantes planes? Jong-Jon tiró de los grilletes mágicos hacia sí mismo, y le recordó a Mu que estaba a punto de celebrarse una reunión de los dioses, por lo que no podía simplemente levantarse e irse. El señor de la tierra siguió avanzando, señalando que no le importaba en absoluto la reunión, y que, de todos modos, a nadie le importaba a dónde iba. Jong-Jon se deslizó detrás de su amo y se lamentó de que ahora todos los dioses se enfadarían con él y buscarían venganza, que era injusto dejar que el secretario fuera destrozado. Con una fuerte explosión, nuestro héroe simplemente rompió las cadenas mágicas, demostrando que su paciencia también se había agotado. Le preguntó al dragón con saña si quería resolver el asunto con los puños, con los ojos brillando de rabia. Jong-Jon se asustó ante esta perspectiva y simplemente le deseó a su jefe un buen viaje. Por alguna razón, el monstruo comenzó a tartamudear y a temblar. Mu anunció que se marchaba, extendiendo la mano. El señor de la tierra comenzó a considerar de quién debería tomar prestado el cuerpo. Escudriñó los pensamientos de todos los habitantes de sus territorios, y de repente oyó a alguien dirigirse al dios con las palabras: «Si existes, vete al infierno». Eso era justo lo que necesitaba. Sonriendo, Mu decidió conceder el deseo de esa persona insolente, fuera quien fuera. Al escuchar los sollozos de Jeon-Jeon, el dios pensó que debía explicarse, así que le pidió a su secretario que cuidara de su cuerpo y se ocupara de quien quiera que viniera a ocupar su lugar. El dragón gritó que no se podía abandonar el cuerpo,
ya que si éste perecía mientras el alma estaba fuera, el alma también perecería. Mu respondió que quién más debía preocuparse por quién. Jeon-jeon siguió gritando que era demasiado peligroso y que no se podía simplemente tomar el cuerpo del dios y dárselo a un mortal. Nuestro héroe respondió que eso no sucedería, que el alma de una persona se separaría de su envoltura física y se quedaría con el dragón para su custodia. Finalmente, sonrió y dijo que volvería pronto de todos modos, por lo que la conversación terminó, y luego desapareció. Casi al mismo tiempo, el héroe del juego recibió su último disparo en la cabeza en la pantalla de su teléfono móvil. El personaje principal, con forma de adolescente, sostenía orgulloso su espada hacia adelante, tras haber derrotado al jefe final. Después de derrotar al rey demonio, era posible correr por el mundo abierto un poco más para variar, pero no era necesario hacerlo. Al ver los créditos, el chico pensó que, aunque era un tramposo, se había convertido en un auténtico héroe en este juego, y que el otro mundo era mucho más agradable que el real. Lee Ho acababa de cumplir 17 años. Era un habitante normal y corriente del planeta Tierra, aunque tenía ciertas peculiaridades en su carácter que podían atribuirse fácilmente a una baja autoestima. El juego había terminado, y ahora el chico no tenía motivos para quedarse con el móvil, que se le resbaló suavemente de la palma de la mano. Voló varios pisos hacia abajo y se estrelló contra el asfalto, lo cual era una forma un poco extraña de celebrar el final. Pero la cuestión era que su dueño bien podría haber seguido a su teléfono. No le veía mucho sentido a la vida, pero aún así tenía miedo de morir. El joven se acercó al borde del tejado, temblando violentamente. Decidió no saltar, pero su ira y su resentimiento le impedían simplemente olvidarlo todo. De repente, Lee Ho resbaló y cayó, y sus palabras sobre que sería mejor ir a otro mundo y que Dios se había ido al diablo fueron escuchadas por Mu, quien eligió al héroe como donante de cuerpo. El chico ni siquiera se dio cuenta de que podía morir. Solo maldijo y se burló de la deidad que había dispuesto su destino de forma tan molesta y había provocado que resbalara. En ese mismo momento, Mu entró en el chico, por lo que éste no murió por el golpe, sino que fue transportado a otro mundo, tal y como quería, mientras que el dios no entendía muy bien lo que había sucedido. Lee Ho, o más bien su alma, se puso de pie y miró a quien se le había encomendado vigilarlo, con el rostro completamente inexpresivo. El caso es que lo único que el joven podía ver eran dos enormes patas verdes cubiertas de escamas. Lee Ho miró a Jeon-jeon, el dragón miró al joven, y ninguno de los dos podía entender quién era ni qué hacía allí, así que hicieron su pregunta al mismo tiempo. Justo un segundo antes, Mu estaba de pie frente al dragón, sonriendo y diciendo que no había necesidad de preocuparse por él. Le deseó un buen día a su secretario y, como recordamos, simplemente dio un paso adelante para trasladarse a la Tierra. Su rostro aún no había desaparecido de la vista, cuando el alma de Lee Ho comenzó a materializarse inmediatamente frente al dragón. Mientras tanto, el cuerpo físico del hombre de gafas estaba a punto de aterrizar en el pavimento, e incluso agitaba los brazos por inercia. Las habilidades de combate de Mu le permitieron caer correctamente, acurrucarse en una bola y rodar hasta una posición segura, incluso en este frágil cuerpo humano. El golpe fue bastante fuerte, y sus gafas no sobrevivieron. El dios pensó con sorpresa que eso no debería ser así, porque acababa de llegar a este mundo. Los músculos que se contraen involuntariamente son el corazón y otros órganos internos, y a lo largo de muchos años, Mu había aprendido a controlarlos completamente con su mente. Después de 3 millones de años de entrenamiento, el Señor de la Tierra había alcanzado la cima del conocimiento sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Por eso, no le resultó en absoluto difícil a Dios hacer latir este pequeño corazón, y que el cuerpo funcionara incluso después de caer del tejado. Es cierto que se sintió fatal en ese momento, pero la sensación de dolor, olvidada hacía mucho tiempo, le produjo una alegría indescriptible. Fácilmente obligó a su cuerpo a sobrevivir, e incluso logró ponerse de pie, pensando que venir aquí había sido una gran idea. Con paso inestable, nuestro héroe se dirigió hacia la casa. Necesitaba recuperarse y revisar los recuerdos de Lee Ho para no causar problemas en su cuerpo. Sus gafas estaban rotas, así que, para evitar tropezar, Mu decidió moverse con las manos, ya que así le resultaba más fácil ver lo que había debajo. La casa de Lee Ho estaba en un barrio bastante pobre, y tampoco era especialmente refinada. Nadie la limpiaba, ni por dentro ni por fuera. El ambiente en la habitación del chico era prácticamente como el de una prisión. Mu solo encontró un pariente, pero vivía lejos, así que, en esencia, el chico vivía solo. En general, revisar los recuerdos del adolescente resultó no ser un pasatiempo muy agradable. Su vida no era precisamente un camino de rosas. Mu se dio cuenta de que Lee Ho ni siquiera vivía,
sino que sobrevivía. Y el lugar llamado escuela le parecía especialmente desagradable a Dios. Y allí las cosas eran 100 veces peores, porque el joven era acosado constantemente hasta tal punto que apenas podía contenerse para no hacer alguna tontería. Puñetazos, bofetadas y otras formas de abuso llueven sobre el chico desde la primera hasta la última clase, día tras día. Todo ello acompañado de burlas y mofas. Y aunque Lee Hor puede soportar el dolor físico, casi nunca está preparado para el daño moral. Mu pensó que esta situación era perfecta para él, porque no tendría que buscar una razón para empezar una pelea. Inmediatamente dio un puñetazo al aire, imaginando su primera pelea en la escuela, que sería algo así como una pelea de prueba. Le dolían mucho los músculos del brazo, probablemente como consecuencia de la caída. No debería haber movido las extremidades tan bruscamente. El joven se palpó el antebrazo con la otra mano. Después de varios miles de años, volvió a sentir dolor en los músculos. Y era simplemente maravilloso. El Señor de la Tierra no había sido tan feliz en mucho, mucho tiempo, al menos en un par de siglos. Por la mañana, la policía acordonó el lugar. Pero aparte de rastros de sangre y cristales rotos, no se encontró nada más allí. Nuestro héroe salió de la casa y pasó junto a los funcionarios, silbando una alegre melodía, como si no tuviera nada que ver con ello. Al entrar en la escuela, Mu se dio cuenta de que estaba sorprendiendo a los presentes con su aspecto, pero no le dio mucha importancia. Con un fuerte golpe, el chico empujó la puerta y entró en el aula, ignorando el hecho de que la clase ya había comenzado. Nada más cruzar el umbral con las palabras de que había venido y quería sentarse, recibió un golpe en la cara con la misma puerta, que rebotó contra la pared. Sosteniéndose la mandíbula, Mu, en el cuerpo de Lee Hou, comenzó a acercarse a su pupitre, y uno de sus compañeros de clase, con un teléfono en la mano, se fijó en él. Le preguntó qué tipo de trucos eran esos, si hoy era día de puertas abiertas en el circo, y todos a su alrededor se rieron. Mu se quitó la mano de la cara y dio unos pasos hacia el que había hablado, curioso. No era tan fácil averiguar qué estaba pasando, así que nuestro héroe se acercó un poco más, sintiéndose más seguro a medida que disminuía la distancia entre ellos. Ahora, elevándose sobre su desconcertado compañero de clase, el Señor de la Tierra pensó en cómo provocarlo para que atacara primero. Empezó a reírse, recordando que este era el chico que más había acosado a Lee Hou, y ahora era el momento de pagarlo. El chico dejó su teléfono sobre la mesa para tener las manos libres y le preguntó dónde había perdido sus gafas el perdedor y por qué actuaba como si estuviera loco. Le dio una bofetada al héroe tan inesperadamente que éste no tuvo tiempo de esquivarla ni defenderse, o tal vez simplemente no quiso hacerlo. El compañero de clase comenzó con sus burlas habituales sobre cómo el débil ni siquiera podía responderle, y estaba tan ciego como un murciélago sin sus gafas. No sabía que esta vez todo sería diferente, porque en lugar del perdedor Lee Hou, un gran guerrero vivía dentro de su cuerpo. Su puño se lanzó hacia adelante. En cualquier batalla es importante elegir el momento adecuado para no provocar un ataque, pero también para evitar que el enemigo ataque. Por lo tanto, cuando el puño de su compañero de clase voló hacia la cara de Lee Hou, se encontró con un obstáculo inesperado, ya que la velocidad de Mu era increíblemente alta. Una pelea solo es posible cuando ambas partes la desean, y el Señor de la Tierra siempre deseaba la batalla. Así que todo depende únicamente de las intenciones del enemigo. Hay que estar seguro, por lo que se debe permitir que el enemigo ataque. Y esto es una señal para Mu de que ahora puede dejarse llevar y divertirse al máximo. Un acontecimiento alegre y largamente esperado. Su compañero de clase no podía entender por qué el chico de las gafas se reía, quizás sin darse cuenta de que ahora no le quedaría ningún lugar donde vivir. En ese momento, el puño de Lee Hou voló directamente hacia su cara, pero la fuerza del golpe no era la de antes. Un fuerte calambre le atravesó de nuevo los músculos del antebrazo. Mu aún no se había acostumbrado al hecho de que su cuerpo estaba lesionado tras la caída y que tenía que contenerse. Se estremeció y se encogió, gritando con fuerza. Todo le dolía, como si Dios no hubiera pasado toda la noche restaurándolo, sino que simplemente hubiera estado jugando. Solo entonces intervino el profesor, gritando en voz alta a los idiotas que dejaran de pelear inmediatamente. Gritó que ese comportamiento era simplemente inaceptable durante la clase, pero estaba claro que el profesor no estaba particularmente sorprendido por lo que había sucedido. Lee Hou se paró frente a su compañero de clase, y claramente tenía la intención de golpearlo un par de veces más, ignorando por completo las exigencias de que abandonara el aula. Todos se giraron y miraron, por lo que el oponente de nuestro héroe fingió tener el control total de la situación. Preparó el puño para golpear y se lanzó al ataque, pero no tuvo en cuenta algo. La persona que tenía delante ya no era un empollón cuatro ojos. Mu adoptó una postura defensiva, moviendo los codos varias veces. Estaba preparado para que sucediera algo así, por lo que ni siquiera iba a retroceder. Pero olvidó que no podía invocar a su tercer y cuarto ayudantes porque el maná no funciona en la tierra.
Nadie apareció, y el Señor de la Tierra comenzó a sacudir la cabeza con confusión. Incluso su compañero de clase se detuvo un momento antes de atacar. Aún así, no lo suficiente como para cancelar el golpe, y la mandíbula de Li Hou crujió ruidosamente mientras apenas lograba mantenerse en pie. Su compañero de clase preparó el puño para el siguiente ataque, siseando que era mejor no meterse con él. Mu miró cuidadosamente a su enemigo, y se dio cuenta de que, si no podía usar maná ni magia, y sus brazos y piernas no estaban en las mejores condiciones después de la caída, no tenía muchas opciones. Más precisamente, solo tenía una, pero era una que bien podría darle a nuestro héroe una victoria segura en esta batalla. Recibió el puñetazo de su compañero de clase con la frente, haciendo un movimiento contrario para conseguir un mayor efecto. Los huesos de los dedos de su oponente eran mucho más frágiles que el cráneo de Li Hou, que además estaba reforzado por las habilidades de Mu. Gritó de dolor, sin darse cuenta de que esto era solo el principio, y que le esperaban sorpresas aún más interesantes. Todo lo que Dios necesitaba era que su objetivo se quedara paralizado y bajara la guardia. Y estaba decidido a llevar lo que había empezado a su conclusión lógica. Primero, el Señor de la Tierra agarró a su compañero de clase por la muñeca para acercarlo, reduciendo la distancia entre ellos. Luego le asestó otro golpe con la cabeza directamente en el plexo solar, lo que hizo que el joven saliera volando, jadeando en busca de aire. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Un grito se le atragantó en la garganta y estaba claro que lo que estaba sucediendo parecía una alucinación para el oponente de Li Hou. Mientras tanto, nuestro héroe se agachó para asestar su golpe característico desde abajo, y cuando comenzó a enderezarse, el aire silbó. La cabeza del chico golpeó con toda su fuerza la mandíbula de su oponente desde abajo, haciendo que sus dientes castañaran ruidosamente y su cabeza se echara hacia atrás. Menos mal que no se mordió la lengua. Al darse cuenta de que ya no tenía fuerzas para luchar, simplemente cayó de rodillas, mientras Li Hou se mantenía erguido, mirándolo triunfalmente. No dijo nada, y al segundo siguiente, su compañero de clase simplemente se desplomó boca abajo en el suelo, con las cámaras de los teléfonos inteligentes grabando cada detalle. Nadie creía que un empollón pudiera derrotar a uno de los chicos más fuertes de la clase, pero sin embargo, así fue. Tan pronto como terminó la pelea y la emoción se calmó, Mu se quedó con una única sensación muy débil. Era un dolor punzante en el lugar del golpe, el sabor de la sangre pegajosa en su boca y el arrepentimiento de que todo hubiera terminado. Entonces entra en éxtasis por su última victoria. La adrenalina corre por su sangre y sus manos comienzan a temblar. Pero hay una tradición que el Señor de la Tierra intenta no romper. Se inclina hacia su enemigo derrotado y le da las gracias. Luego acercó aún más su rostro al del hombre y abrió la boca de par en par, como si tuviera la intención de arrancarle la oreja de un mordisco. De hecho, eso es exactamente lo que hizo Mu, aunque se limitó a la parte superior de la oreja, tras lo cual se levantó y escupió el trofeo de su boca. El trozo de carne salpicó el suelo, lo que provocó que todos los estudiantes retrocedieran asustados y dieran unos pasos atrás. El dios dejaba esa marca, las huellas de sus dientes, en casi todos los que derrotaba en combate, siempre que, por supuesto, tuviera la oportunidad de hacerlo. El número de aquellos que se quedaron sin un trozo de oreja era realmente impresionante, ya que la historia de batallas del héroe abarcaba 3 millones de años. La marca de Mu solo se le daba a los oponentes fuertes que eran capaces de plantarle cara. Era una especie de juego que el dios llevaba practicando desde hacía miles de años. Elfos, magos, cazadores, berserkers e incluso algunos monstruos recibieron dicha marca como muestra de gratitud por una excelente lucha. Algunos consideraban este gesto como la máxima humillación, pero nuestro héroe no pensaba así. En otros mundos no había problemas, pero en la Tierra ahora todo funcionaba de manera diferente, y los rumores sobre la pelea se extendieron rápidamente por toda la escuela. Los niños se susurraban entre ellos que habían oído detalles extraños y que era simplemente repugnante. El matón se peleó con el empollón y este simplemente le arrancó la oreja al perdedor de un mordisco. Era tan repugnante que simplemente no podía ser cierto. El gato, tomando el sol, asintió imperceptiblemente con la cabeza, como si intentara convencer al escolar de que realmente había sucedido. El animal arqueó el lomo y se estiró dulcemente, insinuando que no le importaría probar el trofeo militar. El ronroneo y el gruñido de satisfacción indicaban que el gato ya había recibido su primera ración de proteínas, y los alumnos miraron por la ventana. Tenían algo que mirar y comentar. Una ambulancia se llevaba a su compañero Li Hou al hospital. Mu también miró lo que estaba sucediendo, curioso por ver cuán graves podían ser las consecuencias de tal comportamiento. Pero le interesaba mucho más saber cuándo volvería su compañero a la escuela, y le daría otra oportunidad de pelear. Le hizo un gesto con la mano, y le deseó una pronta recuperación.
Detrás de él, oyó la voz del profesor gritando que Lee Ho-gu debía acudir inmediatamente a la oficina para tener una charla seria. Se sentó en una silla e inmediatamente se echó hacia atrás con un grito salvaje, preguntando si el estudiante se había vuelto loco para hacer algo así. El hombre levantó la carpeta como si fuera a golpear a nuestro héroe, y le gritó que no se podía tratar así a los compañeros de clase. Mu estaba emocionado. Solo esperaba a que el profesor le golpeara primero para poder pelear con él. Con una especie de sexto sentido, el hombre se dio cuenta de que no valía la pena hacerlo, y su mano levantada simplemente quedó suspendida en el aire sobre la cabeza del héroe. El profesor se giró bruscamente y dijo que no tenía sentido hablar con ese sinvergüenza. Sería mucho más sensato llamar a sus padres al colegio, al oír que no debía causar conmoción innecesaria y que podía simplemente irse a casa. Mu sonrió. Le gustaba este enfoque de las cosas. El sol brillaba intensamente fuera, y nuestro héroe tenía muchas ganas de bailar. Por fin había luchado y conseguido su primera victoria en mucho tiempo con su nuevo cuerpo. En general, estar en casa era bastante aburrido, y el joven no tenía muchas ganas de ir allí. Pero su débil cuerpo necesitaba recuperarse, sobre todo si Mu contaba con luchar contra nuevos oponentes. Sus manos aún temblaban por la adrenalina, la tensión muscular y el cansancio, pero sobre todo por las lesiones que había sufrido en la caída. Sería estupendo usar ahora el maná, que algunos terrícolas también llaman energía ki, pero era imposible, simplemente fuera de cuestión. Es la energía vital que rodea a todos los seres vivos y, en algunos mundos, las personas se convierten en cazadores al usarla. En otros, desarrollan habilidades mágicas, lo que también tiene un efecto muy positivo en las habilidades de combate. Pero no hay maná en la Tierra, por mucho que Mu lo intentara. No podía usar habilidades mágicas, ni siquiera la simple curación. Todos los intentos terminaron en fracaso. El dios suspiró ruidosamente. La prueba se estaba volviendo cada vez más difícil, pero le gustaba. Tendría que volver a aprender a luchar sin sus habilidades, que le había llevado milenios desarrollar y perfeccionar. Una vez en el apartamento, el cuerpo de Lee Ho fue inmediatamente acostado en la cama para descansar con la mayor comodidad. La forma más fácil de recuperar fuerzas es dormir, y nuestro héroe se desmayó al instante tan pronto como dio la orden adecuada a todos sus órganos internos. Mu, en su verdadera forma, respiró profundamente y se preparó para abrir los ojos. Necesitaba hablar con su secretario. Lo primero que vio el Señor de la Tierra fue el alma de Lee Ho montada en Jeonjeon. Cómo el dragón había podido permitir tal cosa era algo incomprensible. Lee Ho se acercó al instante al dios y señaló con el dedo al monstruo, declarando que Mu estaba simplemente obligado a poner al dragón a su entera disposición. El hombre de gafas declaró que había sido enviado a otro mundo por una razón, por lo que al menos se le debían proporcionar algunas garantías de seguridad. De hecho, tenía un astuto plan. El escolar contaba con que, con el dragón en otro mundo, sería simplemente invencible. Mu levantó la mano y una enorme mano mágica apareció detrás de él. El dios murmuró que el chico era extraño. La mano era el tercer asistente invocado por el señor, encargado de inmovilizar al chico, y luego llevarlo a donde pertenecía. El alma de Lee Ho comenzó a entrar en pánico y a gritar que no permitiría que lo trataran así. Luego simplemente se quedó en silencio y tembló. Mu dijo que realmente tenía la intención de enviar al escolar a otro mundo para que comprendiera lo bueno que era la Tierra. Se eligió el planeta de segundo rango, la morada de Lucifer, o el Mura, como le gustaba llamarse a sí mismo. Los pies descalzos de Mu hicieron un pequeño ruido al aterrizar en este mundo, pero él no prestó atención a tales nimiedades. Lucifer estaba ocupado realizando algún tipo de ritual mágico de vigilancia, o algo por el estilo, por lo que no tenía prisa por saludar a sus invitados. Mu, su secretario, el tercero con el niño en la palma de la mano, y el propio Lee Ho, pidieron simultáneamente al anfitrión del planeta que disculpara su intrusión, pero no con demasiada cortesía. Lucifer respondió inmediatamente que eso no sería posible. Jeonjeon observó con sorpresa que aún no había tenido tiempo de expresar su petición, y Mu insistió en que la respuesta sería sí. Declaró que había decidido enviar a este escolar al mundo de Elmur, así que le pidió que abriera el portal inmediatamente. El cornudo miró al dios con expresión de descontento, y le preguntó por qué estaba decidiendo por él. ¿Desde cuándo eran así las cosas? El Señor de la Tierra explicó que él decidía porque era más fuerte, y que si alguien no estaba de acuerdo, que atacara primero, y todo quedaría claro. Se relamió los labios, anticipando una excelente pelea, y luego añadió que estaba listo para hacerlo en cualquier momento. Lucifer estaba furioso, odiaba la fuerza física bruta, pero entendía que su oponente no era menos poderoso en magia. De repente, Mu dijo que necesitaba apartarse un momento para aclarar todo, y el cornudo se sorprendió un poco por el motivo. El dios levantó la mano y comenzó a estudiar algo, y Lucifer declaró que no tenía derecho a interferir en otro mundo,
y que ahora se estaba activando una barrera protectora. Estaba a punto de añadir que esta protección incluso funcionaría contra nuestro héroe. Pero en ese mismo momento, la barrera de su planeta se hizo añicos. Esto molestó tanto a Elmura que incluso se olvidó de enfadarse y enfurecerse. Su decepción era inconmensurable. El cornudo comenzó a decir algo sobre las reglas del mundo, pero el señor de la Tierra le pidió que dejara de murmurar y tartamudear. No era momento para discutir. Mu ordenó al tercero que liberara el alma del hijo, y sugirió que el chico se acercara, ya que el portal estaba a punto de abrirse. El dios ordenó al niño que entrara en el nuevo mundo, pero él no se movió, y siguió mirando al dios con una mirada asustada e incomprensiva. El señor de la Tierra le recordó que quería ir a otro mundo, a lo que el escolar respondió que iba a llevarse al dragón con él. En respuesta, el señor de la Tierra se rió y le dijo que si quería, allí podría encontrar a su propio Yeon Yeon, y que ni siquiera miró a su secretario. Entonces, el tercero simplemente chasqueó los dedos y lanzó al niño a través del portal al planeta de Lucifer. Y así quedó hecho. Al escuchar al chico volar hacia lo desconocido, gritando que quería ser más fuerte que nadie, Mu le dijo al dragón que los niños modernos se habían vuelto completamente perezosos. Le pidió a Lucifer que cuidara del terrícola y se despidió, saludando con la mano, también sin mucho respeto, por cierto. El Mur comenzó a temblar violentamente de ira, muy molesto por la falta de modales y el comportamiento arrogante del señor de la Tierra. El rey demonio estaba acostumbrado a percibirse a sí mismo como la cúspide de la creación, y el planeta El Mur, llamado así en su honor, era la antigua morada de este ser. En aquellos días, Lucifer era tan arrogante que desafió a Dios, a pesar de que él mismo no era un dios en ese momento. Se suponía que la lanza ardiente y brillante pondría todo en su lugar de una vez por todas, y mostraría quién era el más poderoso allí. Pero entonces el rey demonio decidió que el combate cuerpo a cuerpo sería mucho más eficaz e impresionante, por lo que cambió su arma por una espada gigante y brillante. Tras inmovilizar a su oponente con magia, Lucifer pudo llevar a cabo sus malvados planes con bastante facilidad. Mató al dios, y no solo eso, sino que luego mató a todos los demás dioses, a todos los que existían en ese momento. Esto era necesario para reinar sobre todos los mundos y convertirse él mismo en un dios, fortaleciendo su poder. Y eso es exactamente lo que sucedió. El Mur se convirtió en el dios de todos los dioses, el Señor Supremo. Su alegría era silenciosa, y su felicidad era invisible por fuera, pero inmensa por dentro. El invencible, legendario y único rey demonio sabía cómo situarse por encima de los demás de forma hermosa y elegante. Era catastrófico pero fantástico, único en su género y absolutamente singular. Infinito e incomprensible. En resumen, Lucifer era magnífico hasta que apareció Mu, lo que lo cambió todo. A partir de ese momento, el odio nació en el corazón del rey demonio, una sed de venganza tan poderosa que le impedía vivir en paz. No es de extrañar que decidiera vigilar a ese maldito bastardo y a su secretaria, por si acaso tenía la oportunidad de vengarse. Nada de lo que sucedió después de que Mu abandonara su territorio escapó a los ojos de Lucifer. El compañero de clase del hijo, que se quedó sin un trozo de oreja, tenía pensamientos similares y la misma expresión en su rostro. Llamó al héroe un perdedor de mierda que de repente decidió que era guay, pero en realidad, el chico estaba acabado. El joven sacó su teléfono y empezó a buscar un número que le ayudara a vengarse de la humillación que había sufrido. El teléfono sonó inmediatamente. El tono era muy alto y molesto, pero nadie tenía prisa por contestar. Durante el entrenamiento, la regla principal es no distraerse, por lo que el teléfono móvil siguió sonando, pero los chicos lo ignoraron. Era el 111º festival deportivo, y el campeón de boxeo de peso medio Kang Chol estaba practicando su técnica característica. El teléfono sonó una y otra vez, y luego otra vez y otra vez, lo que empezó a molestar mucho al atleta. Miró hacia atrás para ver a qué distancia estaba su móvil. No quería contestar, pero la persona que llamaba era demasiado insistente. El joven preguntó quién llamaba, y de repente, su compañero, un hombre rubio, dijo que era suyo. Quan Chol llevaba 2 años entrenando en la misma sección. Aceptó la llamada y escuchó a su hermano ofrecerle un teléfono nuevo, a cambio del que se le había caído recientemente, y se le había roto la pantalla. Al día siguiente, todos los alumnos se reunieron en el aula, curiosos por ver si el conflicto del hijo con el matón continuaría. En ese momento, abrió la puerta para entrar en el aula, y el estado de ánimo del joven no presagiaba nada bueno. Ahora todas las burlas de sus compañeros de clase se dirigían hacia él, lo que significaba que tenía que vengarse de su agresor lo antes posible. De lo contrario, no duraría mucho en la escuela. Las burlas y las risas le impedían hacer sus cosas en paz. Todo el mundo comentaba que solo fingía ser duro, pero que, a la hora de la verdad, resultaba ser un completo perdedor.
Al oír que se habían equivocado por completo al temer a ese idiota sin oreja, el compañero de clase de Lee Hou tiró su mochila al suelo, destrozado por una rabia ciega. El matón gritó que ya no toleraría más ese trato, y que si a alguien no le gustaba la situación, podía resolverlo con los puños. Él estaba listo. Todos se quedaron en silencio, excepto la presidenta de la clase, que le dio la espalda al héroe y resopló ruidosamente, expresando su desprecio. Finalmente, se volvió hacia el joven y le dijo que estaba harta de ese circo, y que o se sentaba en silencio, o se largaba de allí. El joven se quedó sin palabras ante esta afirmación, pero luego siseó que ella probablemente había perdido la cabeza por fin, permitiéndose hacer algo así. Gritando que era una idiota que debía querer morir, cogió una silla con la intención de golpear a la chica con ella, o al menos lanzarle el mueble. Justo a tiempo, el profesor entró en el aula. Era realmente enorme, ya que también practicaba boxeo. Preguntó con calma por qué la presidenta de la clase no estaba sentada en su asiento, ignorando por completo todo lo demás. La chica se sentó y se disculpó, diciendo que todo era una tontería, pero el profesor no iba a dar por terminada la conversación tan pronto. Dijo que después de clase, la presidenta de la clase debía acudir a su despacho, y cuando le preguntaron por qué, se limitó a sonreír en silencio. Al final de la clase, el profesor explicó que Lee Hou había causado un alboroto el día anterior, y ahora no contestaba al teléfono, por lo que ella tenía que ir a ver si todo iba bien. Cuando el profesor salió del aula, la delegada de clase seguía enfadada, pero él le prometió que le escribiría una carta de recomendación en agradecimiento, así que tuvo que hacer lo que él le pidió. Después de clase, la chica fue al apartamento de Lee Hou, llamó a la puerta, pero nadie respondió. Después de mover la manija, la presidenta de la clase se dio cuenta de que la puerta no estaba cerrada con llave, así que la abrió con cuidado y miró dentro. Nuestro héroe estaba tumbado boca arriba en el suelo, con las piernas sobre la cama. Parecía un accidente. El chico tenía los ojos abiertos, pero la mirada perdida, y le caía saliva de la boca, lo que no presagiaba nada bueno. La delegada gritó horrorizada. Ahora estaba claro por qué su compañero había ignorado los intentos del profesor de ponerse en contacto con él. Decidió que estaba muerto. Era imposible dejar al hijo sin ayuda, así que la chica llamó a una ambulancia y acompañó al chico al hospital. Lo ingresaron en una sala y le pusieron un gotero. Afortunadamente, el joven estaba vivo, solo inconsciente. Después de un rato, Mu regresó a su débil cuerpo, y Lee Hou abrió los ojos, completamente confundido sobre dónde se encontraba esta vez. Tratando de averiguar dónde estaba, el héroe miró a su alrededor. No recordaba ese lugar, pero reconoció al jefe. Sin embargo, lo que más sorprendió a Mu fue el gotero intravenoso. Aparentemente, este método de curación era nuevo para él. Podía sentir claramente cómo la medicina entraba en su cuerpo a través de los vasos sanguíneos, ayudando a su cuerpo a recuperarse. Todo se absorbía rápidamente en su sangre y tenía un excelente efecto curativo. Al fin y al cabo, la gente no era tan mala. Mu se dio cuenta rápidamente de que este método de tratamiento podía ser tan bueno como la curación mágica, y se sintió encantado. La jefa se fijó en su sonrisa, y le pareció extraño que alguien estuviera alegre después de haber recuperado el conocimiento tras desmayarse. Decidió que el chico se había vuelto loco, ya que se permitía reír en una situación así, y le preguntó qué le pasaba. No hubo respuesta. La delegada simplemente dijo que tenía que volver a clase, ya que estaba allí en nombre del profesor. Nuestro héroe se sentó. Supuso que la chica le había ayudado a recuperar el conocimiento y le había llevado al hospital, así que le pidió que esperara. Mu le explicó que quería hacerle una pregunta, y la bella aceptó, pero le pidió que no la entretuviera mucho, ya que no tenía mucho tiempo. El señor de la Tierra pensó que no sabía prácticamente nada sobre el orden moderno del planeta, y que necesitaba aprender más rápidamente. Lo que más le interesaba era un lugar donde pudiera entrenar, así que Mu le preguntó al jefe al respecto. La chica finalmente se convenció de que el empollón había perdido completamente la cabeza, y no respondió durante un rato. Pero luego le preguntó si tenía dinero y, al saber que no, le mostró el parque infantil con aparatos de ejercicio del parque, y el dios comenzó a entrenar inmediatamente. Después de una serie de flexiones, saltó al suelo y pensó que todo funcionaba bastante bien, a diferencia de antes. A Mu le gustaron los aparatos de gimnasia. Eran equipos profesionales incomparables con los que había disponibles hace 4000 años. En aquella época, tenía que desarrollar masa muscular rodando piedras y escalando rocas. Cavar hoyos también funcionaba bien, pero lavarse después de esos entrenamientos no era la tarea más fácil. Se subió a otra máquina de ejercicios, sin estar seguro de si lo estaba haciendo todo bien, pero muy contento con el progreso de los terrícolas. Entonces, una piedra voló hacia la espalda de Lee Hou y decidió terminar su entrenamiento para averiguar qué estaba pasando. Detrás de él estaba el mismo compañero de clase con la marca en la oreja, y junto a él estaba el mismo boxeador rubio, Kwang Chol.
El matón dijo que había estado buscando a Lee Ho-gu por todo el barrio, y allí estaba, haciendo el tonto, fingiendo que le gustaban los deportes. Mu se agachó y recogió la piedra que le había golpeado en la espalda, y luego preguntó con calma quién la había lanzado. Su compañero de clase respondió que no hacía falta ser adivino para saber que había sido él. Que todo empezaría pronto, que su hermano había reunido a toda una multitud. Un puño voló hacia la cara del chico más rápido de lo que tardó en terminar su frase sobre que Lee Ho estaba acabado. El chico se desplomó en el suelo, agarrándose la nariz, y gritó con voz desagradable, pero a nadie le importó. Fue un ataque preventivo, causado por la irritación de que le hubieran tirado una piedra en la espalda. Mu estaba muy emocionado. En ese momento, comenzó la reunión anual de los dioses, y Jeon-jeon se levantó para saludar a todos. El dragón sacó un trozo de papel y anunció que, dado que el maestro estaba ausente, simplemente leería su mensaje. A Lucifer no le gustó este giro de los acontecimientos, así que llamó al secretario de Mu. El monstruo levantó una ceja con sorpresa y preguntó qué estaba pasando. El rey demonio le preguntó telepáticamente a Jeon-jeon qué estaba haciendo, si había perdido por completo la conciencia. El monstruo se estremeció de miedo y agitó las manos, gritando que no tenía tales intenciones, que solo entregaría el mensaje y se marcharía. El secretario se levantó y comenzó a leer. La nota decía que si aparecía un oponente digno de luchar contra el señor, debía ser convocado. Y eso era todo. Una pausa incómoda se cernió sobre la mesa redonda, que fue rota por Lucifer, quien golpeó la tapa con el puño con todas sus fuerzas. Elmur gritó que la estúpida petición del dios había molestado a todos desde hacía mucho tiempo, por lo que esta vez Mu ni siquiera se presentó en persona a la reunión. Lucifer se volvió hacia la derecha y preguntó a los demás si consideraban normal ese comportamiento, calificándolo de grosero. Luego se volvió hacia la izquierda y les recordó que el propósito de estas reuniones era mantener la estabilidad en el mundo. Como no hubo respuesta, el rey demonio simplemente siguió enfurecido en silencio. Soso, el tercer arquero más poderoso del reino divino, dijo que eso era una tontería, que debían acudir en ayuda de cualquiera con quien el dios de la tierra no pudiera lidiar. Lucifer gritó que el sistema de control del mundo se había convertido en entretenimiento para un bastardo y que todo podía desmoronarse en cualquier momento. El caos que había reinado debido a la imprudencia de Mu solo empeoraba. ¿Acaso ya habían olvidado el incidente con el planeta Cíclope? El dios de los cíclopes, que ocupaba el 9º lugar en el reino divino, retrocedió asustado, pues lo recordaba todo. Hace aproximadamente 1000 años, el planeta Cyclops se vio envuelto en un grave peligro que podría haber provocado su destrucción. Una criatura del vacío llamada Segot pretendía devorar este mundo por completo, como si fuera un delicioso bollo para el desayuno. Ya había comenzado a morder el cuerpo celeste cuando Mu, el dios, se enteró de lo que estaba sucediendo y acudió inmediatamente en su ayuda. El señor de la tierra apareció de la nada y, sin dudarlo un instante, atacó a Segot con uno de sus mejores golpes. Naturalmente, el engendro del vacío no sobrevivió a tal ataque, pero aún así logró devorar una parte bastante grande del planeta. Lucifer se preguntó si la situación realmente tenía que llegar a este punto, y si hubieran actuado juntos y llegado antes, nada de esto habría sucedido. Añadió que ya no podía tolerar la imprudencia de Mu, y creía que no era digno de ser un dios. El secretario del Señor de la Tierra casi se cae al oír esto, y le recordó que el que estaban discutiendo era su amo. Casi lloró, apelando mentalmente a Mu y instándole a que regresara lo antes posible, ya que Jeon-jeon no podía hacer frente a este desastre por sí solo. El dios no escuchó estas súplicas. Escuchó los gemidos y sollozos de su compañero de clase, o más bien, del compañero de clase de Lee Ho, que se tapaba la nariz. El chico gritaba que ahora estaba definitivamente condenado, porque su hermano rubio era uno de los mejores boxeadores. Quan Chol dio un paso adelante, y dijo que el chico era rápido con los puños, por lo que debería ser igual de rápido para decirle qué deporte practicaba. En respuesta, nuestro héroe dijo que no practicaba ningún deporte, solo peleaba, lo que divirtió a su oponente, que inmediatamente adoptó una postura de lucha. Diciendo que ahora pondría a prueba lo bueno que era Lee Ho, le dio un puñetazo directo en la mandíbula, sin escatimar ni en fuerza ni en piedad. El segundo puñetazo debía seguir casi inmediatamente, pero en el último momento, el boxeador se quedó paralizado. No podía entender qué le pasaba a ese bastardo. ¿Por qué miraba su mano pero no intentaba esquivar o bloquear el golpe? Lee Ho miró fijamente el puño que se había congelado justo delante de su nariz. Le parecía simplemente inconcebible. Pero lo más aterrador era que el joven seguía sonriendo radiante, como si estuviera esperando un regalo, y lo recibió. Tras el golpe, la cabeza del hijo cayó hacia atrás. La sangre brotó de su nariz, pero la sonrisa nunca abandonó su rostro. Luego, como un loco, lamió la sangre con la lengua, mirando fijamente a su desconcertado oponente. Como recordamos,
Mu nunca fallaba un golpe preventivo, y le preguntó a Quan Chol si realmente era bueno peleando a puñetazos, lo que le hizo sentir incómodo. Nuestro héroe dijo que ahora le mostraría cómo se hacía y también adoptó una postura de lucha. El hombre rubio sonrió, decidiendo que el joven solo estaba tratando de imitarlo y que se veía ridículo. El golpe no tardó en llegar, y fue tan fuerte que el puño de su oponente apenas resistió el ataque. El boxeador casi se cae y se vio obligado a saltar hacia atrás, tratando de comprender de dónde sacaba tanta fuerza un escolar normal y corriente. Nunca antes había recibido un golpe con tal explosión de energía, y eso le hizo sentir completamente incómodo. Mu disfrutó del efecto que había producido. Utilizó un viejo truco y quedó muy satisfecho con el resultado. Al golpear, intentaba tensar los músculos de una manera especial para que funcionaran a su máximo potencial. Ahora le dolían los brazos, pero no le importaba. Lo principal era calmar los espasmos y dar a sus músculos la oportunidad de recuperarse, porque ahí era donde el Señor de la Tierra encontraba una emoción especial. Por primera vez en miles de años, se sentía verdaderamente vivo. Mientras luchaba contra enemigos poderosos en plena forma, se consumía literalmente de aburrimiento. Incluso esos recuerdos eran desagradables. Pero ahora tenía un cuerpo débil y era un verdadero desafío. Tenía que empezar desde cero, utilizando cualquier medio a su alcance. El tipo se quitó el cinturón. Se lo enrolló alrededor de la muñeca para proteger al menos de alguna manera sus huesos y ligamentos en mal estado durante la pelea. Esto asustó incluso al boxeador, y su hermano comenzó a presionarlo, gritándole que no podía acobardarse, a lo que él le ordenó que se callara y no se metiera. Quan Chol se lanzó al ataque tan rápido como pudo, decidiendo aprovechar el factor sorpresa. Esta vez, su oponente bloqueó el golpe, ignorando la acusación de que era demasiado lento. El boxeador siguió golpeando, gritando que, a ese ritmo, Li Hou estaba definitivamente acabado. Pero Li Hou no compartía esa opinión. Su oponente actuaba con rapidez y precisión, pero aún así no era lo suficientemente rápido, y Mu descubrió su táctica en cuestión de segundos. Al observar sus músculos, pudo ver inmediatamente hacia dónde apuntaba el boxeador, anticipando todos sus golpes con antelación. Quan Chol decidió terminar la pelea con un knockout y se balanceó para asestar el golpe final, gritando que esto era el final. Li Hou contraatacó directamente al brazo que volaba hacia él, y su golpe fue mucho más devastador y rápido. Quedó claro que el hueso del joven no había resistido el golpe, y que el puño reforzado con el cinturón había cumplido su función. El chico gritó de dolor y miró su brazo, que ahora era completamente inútil para pelear. Su oponente avanzó y el chico rubio retrocedió, dándose cuenta de que el resultado de la pelea sería exactamente lo contrario de lo que había pensado. Mu disfrutó viendo ese pánico. No era de extrañar que su compañero de clase hubiera llamado hermano al boxeador, ya que sus reacciones eran casi idénticas. El knockout se produjo, pero no fue Li Hou quien cayó al suelo tras el golpe, sino Quan Choryul. Yacía tendido en el suelo y no se movía, y su hermano comenzó a gritarle al empollón que ni se le ocurriera acercarse. Pero ¿quién era él para detener al Señor de la Tierra? Naturalmente, eso no sucedió. Diciendo que era hora de acabar con esto, Mu miró al matón directamente a los ojos y sonrió con malicia. El matón adivinó lo que estaba a punto de suceder. Por la expresión de su compañero de clase, estaba claro que no diría ni una palabra más, y de repente perdió las ganas de defender a Quan Chol, limitándose a mirar con tristeza a su enemigo. Sin embargo, hizo un último intento por impedir el ritual tradicional de Mu interponiéndose en su camino. El escolar incluso reunió el valor suficiente para extender la mano y ordenarle que no se acercara al rubio. Al ver que Li Hou no iba a seguir peleando, sonrió y le sugirió que se rindiera, y que así todo habría terminado y cada uno seguiría su camino. La respuesta fue un poderoso golpe en la nariz, que fue muy doloroso, teniendo en cuenta que ya estaba lesionado. El estudiante gritó y se agarró la cara con ambas manos, sin sospechar siquiera que le esperaba otro puñetazo en la cara, y luego otro, e incluso dos más. Sus dientes comenzaron a caerse poco a poco de su boca, y eso fue lo peor. El golpe final fue un puñetazo en el plexo solar, tras el cual el joven fue incapaz de mantenerse en pie. Tenía la cara hinchada y parecía una almohada. Le brotaban lágrimas de los ojos, pero ni siquiera tenía fuerzas para gritar. Li Hou se arrodilló y se inclinó hacia su compañero de clase, con el rostro oculto en la sombra. Pero se podría jurar que Mu estaba sonriendo. Y así fue. Anunció alegremente que no esperaba que su oponente fuera tan insaciable y reacio a rendirse. Dejó su marca distintiva en el chico rubio y se alejó satisfecho, dejando a los chicos tirados en el campo de deportes. Su compañero de clase lo miró con sus últimas fuerzas y maldijo. Aún no podía entender por qué el empollón se había vuelto tan fuerte de repente. En casa, Mu se dejó caer sobre la cama y exhaló ruidosamente, complacido de que su débil cuerpo se estuviera volviendo gradualmente más fuerte.
pero le dolían muchísimo las manos, cubiertas de moretones y signos de contusiones graves. Necesitaba recuperarse. Tenía que seguir entrenando, pero si sus ligamentos seguían dañándose tan fácilmente, tendría que olvidarse de luchar normalmente. Sería bueno volver a su mundo y retomar donde lo había dejado con Jeon-jeon, y no estaría de más echar un vistazo a cómo iban las cosas allí. Mu cerró los ojos y se concentró en regresar. Pero por alguna razón, no funcionó al primer intento. Lo intentó una y otra vez, pero el truco no funcionó. Se volvió imposible abandonar la Tierra y regresar a su mundo. En los últimos días, algo había sucedido en el reino divino, empezando por el planeta Elmur, gobernado por Lucifer. Como recordamos, Mu le ordenó que se ocupara del empollón que había enviado a otro mundo, se dio la vuelta y se marchó. El rey demonio observó entonces con furia cómo su viejo enemigo ensillaba su dragón para regresar a casa. Jeon-jeon le preguntó entonces cómo iba el viaje del maestro en la Tierra, y él respondió que todo iba bien, pero que el cuerpo que había recibido era demasiado débil. El secretario le aconsejó que la próxima vez se llevara una bola mágica de restauración, y esto le pareció una buena idea al señor, pero ya era demasiado tarde. El hecho es que algunos objetos son capaces de almacenar la magia de otros mundos, como el planeta Elmur y similares. Aparecen en lugares con un exceso de maná, pero en la Tierra solo se pueden obtener con la bendición divina. Se trataba de una gran rareza que se producía una vez cada varios miles de años en condiciones favorables. Por lo tanto, a lo largo de la historia de la humanidad, solo unas pocas personas han entrado en contacto con ellos, y fueron inmediatamente elevadas al rango de dioses. Esto planteaba ciertas dificultades tanto para los propietarios de los objetos, como para quienes entraban en contacto con ellos. Mu prometió al dragón que se prepararía mejor para su próxima visita, y que esta vez iría de forma sencilla, como había hecho antes. Saltó de la espalda de Jeon-jeon y se dirigió al portal, y Jeon-jeon le recordó una vez más la reunión de los dioses. El señor de la tierra dijo que el monstruo se había quejado tanto que se compadeció de él y le preparó algo. Con un grito de victoria, sacó el mismo papel con el texto que el dragón había leído en voz alta a sus colegas en la mesa redonda. El dragón siguió protestando y dando patadas, pero el señor ya se había dirigido al planeta para hacer la transición. Cuando el alma comenzó su transición a otro mundo, Jeon-jeon se agarró la cabeza con desesperación, pero ya era demasiado tarde. El cuerpo físico del dios Mu cayó impotente al suelo, y su secretario estaba a punto de derrumbarse a su lado, sintiéndose destrozado. Lucifer, que observaba esto desde un rincón, se sorprendió, pero se alegró al darse cuenta de que había llegado el momento de la venganza. No sabía qué tenía en mente el señor de la tierra, pero, en cualquier caso, ahora se encontraba en una posición ventajosa, ya que este último ni siquiera se había presentado a la reunión. Al ver al secretario defender a su amo, el rey demonio se dio cuenta de que tenía que actuar de inmediato. Una oportunidad así solo se presenta una vez cada milenio. Y como Mu no tenía intención de volver todavía, simplemente no podría interferir. Lucifer lanzó al instante el hechizo Imitación de la Vida para llevar a cabo su plan, que llevaba mucho tiempo preparado. De la nada aparecieron afiladas púas mágicas que flotaban directamente sobre el dragón, listas para atravesarlo en cualquier momento. Silbaban en el aire, impidiendo cualquier intento del monstruo de moverse, o incluso gesticular. El secretario Mu se encontró atrapado en una especie de jaula mágica de la que no podía escapar. Gruñó amenazadoramente y preguntó de qué se trataba todo eso, preparándose para destrozar a Elmur si no respondía. Pero la respuesta no se hizo esperar. Lucifer extendió sus alas y se elevó en el aire, declarando que se trataba de una declaración de guerra al dios de la tierra. Luego miró a los presentes con odio una vez más, y repitió que esta era una guerra que no conocería piedad. El rostro del rey demonio mostraba que no bromeaba, y que estaba realmente dispuesto a arriesgarlo todo, incluso su propia vida. El dragón abrió la boca y se formó una bola de fuego en su interior. Este era su movimiento característico, el ataque con aliento. Al segundo siguiente, una llamarada salió disparada de su boca, capaz de incinerar a todos los presentes de un solo golpe. Pero estaba dirigida a un único objetivo, Lucifer, que se quedó paralizado por la sorpresa. Pero entonces saltó ligeramente hacia un lado y bloqueó el ataque con un movimiento de la mano. Hubo una pequeña explosión, y eso fue todo. La llamarada se curvó y formó un círculo de honor alrededor de toda la morada divina, como los anillos de Saturno. Luego hubo una explosión mucho más poderosa. Pero tampoco sirvió de nada, ya que estaba bastante lejos de la superficie de este mundo. La arquera Sosososo jugó sobre seguro, utilizando su aura protectora, pero no se contuvo en sus fuertes expresiones. Ahora todos los presentes en la mesa redonda estaban protegidos por una cúpula protectora azul, fuera de la cual permanecían Jeon-jeon y Lucifer. Las llamas de la explosión alcanzaron la superficie del planeta, pero el dragón era inmune al fuego y su oponente también estaba preparado.
El secretario Mu logró liberarse, miró la silueta oscura de su enemigo y decidió que era hora de hacer otro intento. Esta vez, el dragón utilizó la técnica Polymorph Release, y su ira también creció exponencialmente. Los ojos de Elmur brillaron con malicia y le prometió al monstruo que ahora perecería y que, después de él, su amo se uniría a sus antepasados, ya que la marca de Mu ya era visible. Jong era magnífico en su verdadera forma, con llamas que literalmente brotaban de él, y el secretario siseó que eso nunca sucedería. La arquera Sosososo interrumpió la escena con un fuerte suspiro. Aparentemente ella también tenía algo que decir al respecto. La chica miró a sus oponentes y declaró que ese no era el mejor momento para una reunión sobre la estabilización del mundo. Una lluvia de afiladas púas mágicas cayó sobre Jeon mientras se distraía con este comentario, y la sangre le goteaba. A Sososo no le importaba en absoluto. Se levantó de su asiento y se dio la vuelta para marcharse, diciendo que ya había tenido suficiente. Esto no formaba parte del plan de Lucifer, quien ordenó a la chica que se detuviera inmediatamente con tono gélido. La pregunta seguía sin respuesta. ¿De qué lado estaba ella y apoyaba la expulsión del Señor de la Tierra de entre los dioses? Sososo no obedeció la orden y siguió alejándose, afirmando que no participaría en eso y que permanecería neutral. Esta respuesta satisfizo al rey demonio, quien asintió con la cabeza y pidió a todos los que se oponían que hablaran. Cogió una de las lanzas mágicas y añadió que se ocuparía personalmente de cada uno de ellos, lo que no inspiró ningún entusiasmo. Jong siguió sin permanecer en silencio y preguntó con voz débil si era tan estúpido como para pensar que era posible derrotar a su maestro. Lucifer preguntó maliciosamente a quién se refería, si se refería al tonto que había decidido habitar el cuerpo de un debilucho. El dragón le preguntó de dónde había sacado esa información, y su enemigo respondió que el exceso de confianza y la imprudencia siempre conducían a ese resultado. Jong no tuvo nada que responder, porque en el fondo sabía que esa era la verdadera razón. El dragón gritó que el villano no se saldría con la suya y blandió su cola, que aún no tenía púas. Se suponía que el golpe derribaría a Lucifer, y como mínimo lo heriría gravemente. El monstruo tenía mucha fuerza, pero el enemigo simplemente blandió su arma afilada y saltó tranquilamente al suelo, como si acabara de salir de la peluquería. El muñón de su cola también cayó tras él. Y el rey demonio le dijo a Jong que no se apresurara a morir mientras aún estuviera vivo, ya que había una posibilidad de llegar a la tierra. Y allí se ocuparía del dios loco que se había atrevido a habitar el cuerpo de un debilucho. Ese era su plan. El dragón se rió, recordándole que Mu nunca había sido derrotado por nadie, y que eso nunca sucedería ahora. Entonces, la fuerza del monstruo finalmente lo abandonó, tembló, y comenzó a hundirse en el suelo, necesitando recuperarse. Quan Chol se encontraba en una situación muy similar, temblando impotente de miedo. El entrenador regañó al chico por meterse en una pelea antes de la competición. El hombre le ordenó que se fuera a casa y no volviera hasta que se le curaran las manos, y mientras tanto, el atleta fue descalificado. El boxeador se dio la vuelta y se dirigió a la salida, sujetándose la oreja y maldiciendo al tipo con el que había tenido que pelear el día anterior. En la puerta, se encontró con el campeón, Kang Chol, que miró a su colega con expresión de desconcierto. El boxeador le preguntó qué le había pasado en la mano, pero lo único que obtuvo como respuesta fueron unos murmullos incomprensibles. Entonces, al hombre rubio se le ocurrió una idea y sonrió, pensando, ¿por qué no aprovechar la fuerza del mejor de los mejores? Resopló con tristeza y se inclinó hacia adelante, diciendo que los jóvenes de hoy en día eran muy groseros y agresivos. Quan Chol bajó la mirada al suelo y comenzó a explicar que había oído cómo se burlaban de su hermano menor y decidió defenderlo, pero solo consiguió que le dieran una paliza, le rompieran el brazo y le desgarraran la oreja. Y justo antes de la competición, además, el chico fingió llorar y comenzó a secarse los ojos con la manga, sollozando ruidosamente, lo que se suponía que debía parecer trágico. El campeón no se dejó engañar por este truco y siguió adelante, diciendo que el chico rubio debería haber tenido más cuidado. Kang Chol añadió que, en lugar de pelear, podría haber entrenado más y entonces no habría habido problemas. El rubio murmuró que se guardara sus estúpidos consejos, ya que esperaba una reacción completamente diferente. Entonces, el campeón recordó algo y volvió a dar unos pasos hacia su colega, señalando que se había olvidado de recordarle algo. Quan Chol sonrió y le preguntó qué era, pero recibió una respuesta dura: que las lágrimas no servirían de nada, así que debía recomponerse. Después de eso, el boxeador preguntó de repente con entusiasmo quién era el tipo que le había dado una paliza, con los ojos ardientes de emoción. Mu, en el cuerpo de Li Hou, seguía sentado en la cama de su habitación preguntándose por qué no podía volver a su propio mundo. Esto solo podía suceder por una razón: si su cuerpo real estaba herido y en estado crítico.
El señor de la tierra comenzó a enfadarse, porque le había pedido a Jeon que cuidara de su cuerpo físico, lo que significaba que había ocurrido algo extraordinario. Incluso si el dragón estaba en problemas, era poco probable que alguien se atreviera a ir en contra del propio Mu. El héroe se levantó, aunque todos los dioses estuvieran en su contra. Eso no significaba que debiera perder el tiempo allí sin pensar. Apretó la mano en un puño, y un ligero temblor comenzó a partir de la ira, que gradualmente aumentó en amplitud. Había pasado mucho tiempo desde que esos cabrones lo habían desafiado. Mu se dio la vuelta y golpeó la almohada con toda su fuerza. Simplemente no podía permitir que un incidente así pasara desapercibido. Todos y todo lo pagarían. El señor de la tierra ya estaba imaginando cómo lucharía contra sus oponentes desde la morada divina. Oh, cómo se arrepentirían. Pero, por ahora, solo lo lamentaba la cama de Lee Ho, en la que el que había tomado prestado temporalmente el cuerpo del escolar había descargado su ira. Estaba literalmente echando humo de rabia. Pero golpear la almohada y la manta era completamente improductivo y estúpido. Así que Mu se detuvo e intentó calmarse. El dios pensó que ahora tenía que averiguar cómo volver. Incluso si todos los dioses atacaran a la vez, el señor estaba seguro de que su secretario haría todo lo posible para proteger su envoltura física. Pero hasta que hubiera una forma de regresar y se encontrara una solución, necesitaba entrenarse para fortalecer este frágil cuerpo, tanto como fuera posible, y prepararlo para la batalla. Al día siguiente, el entrenamiento fue mucho mejor, y, debido a la poca grasa que tenía en el estómago, los abdominales aparecieron rápidamente. Esto era justo lo que necesitaba. Al trabajar los grupos musculares difíciles de alcanzar, podía lograr el éxito en un periodo de tiempo relativamente corto. Lleno de alegría, nuestro héroe se echó a reír en la barra horizontal, y los transeúntes pensaron que finalmente había perdido la cabeza. Esto enfureció a Mu, que soltó la barra y cayó de espaldas. La caída no fue muy suave. El caso es que una de las voces le resultaba familiar, y resultó ser la de la delegada, que inmediatamente se acercó. La chica le preguntó enfadada por qué Lee Ho no estaba en la escuela, ya que controlar la asistencia era una de sus obligaciones. El joven le preguntó por qué lo necesitaba. Luego miró al parque, y sugirió que se sentaran a charlar. Se sentaron en un banco, y nuestro héroe preguntó si era posible entrenar mientras estudiaba, que era lo único que le preocupaba. La chica sonrió, claramente interesada, y le preguntó qué tenía en mente el empollón. Él respondió que solo quería hacerse más fuerte. Lee Ho añadió que era demasiado débil para luchar, pero que tendría que hacerlo, por lo que necesitaba encontrar una manera. La delegada de clase escuchó con medio oído, y pensó en cómo conseguir que volviera a clase. Tras otra frase vaga sobre el significado del entrenamiento, a ambos se les ocurrió una idea que se podía expresar fácilmente. Finalmente, el delegado preguntó qué sentido tenía entrenar si no había nadie con quien pelear. ¿Era razonable? No había nadie allí. Él era el único que estaba entrenando con las máquinas. Para pelear, había que ir a donde hubiera mucha gente y meterse en una pelea. Ella se levantó, satisfecha con su rápida reacción, y dijo que lo esperaría mañana en la escuela, donde seguramente encontraría un par de oponentes. La chica se despidió y se marchó. Mu miró su frágil figura y pensó con sorpresa que la delegada tenía toda la razón. Los que ya se había peleado no se le acercarían, así que debía ir en busca de nuevos oponentes mientras su cuerpo se recuperaba. Casi había decidido ir a clase al día siguiente cuando, de repente, alguien llamó a Lee Ho por detrás. Era un chico que llevaba unas gafas que le cubrían la mitad de la cara, y le preguntó de nuevo si el nombre del héroe era realmente Lee Ho. Mu casi saltó de alegría, se dio la vuelta y recibió un puñetazo en plena cara. Le gustaba mucho la tierra. Kang Chul comenzó a cosechar sus primeros éxitos en el boxeo con poco menos de 15 años, y no le resultó fácil entonces. Lo que le motivaba a entrenar era una necesidad vital. Tenía que proteger a su hermana, una hermosa bailarina. Mientras toda la familia admiraba el éxito de la chica y la belleza de sus actuaciones, algo aterrador estaba sucediendo. La artista tenía un admirador tan obsesionado que comenzó a acosarla, siguiéndola literalmente a cada paso. Y este acosador no se limitaba a observar, sino que fotografiaba literalmente cada paso que daba la joven, siguiéndola día y noche. La obsesión del hombre creció y creció hasta alcanzar su punto álgido, y un día pasó a la acción. Y no solo pasó a la acción, sino que cruzó la línea, acosando a su víctima en un callejón desierto de su barrio. La bailarina acababa de regresar del ensayo y había decidido visitar a sus padres, sin tener ni idea del peligro que se cernía sobre ella. Y eso fue bueno, porque alguien acudió en defensa de la chica tan rápidamente que ni siquiera tuvo tiempo de asustarse. Era Kang Chul, que pasaba por allí, pero tenía un poco de prisa y golpeó al acosador antes de que pudiera atacar, por lo que el criminal no fue detenido. Al no sentir todo el peso de la ley, el acosador comenzó a tramar un nuevo plan, y su obsesión fue en aumento.
El hombre comenzó a prepararse mucho mejor para su próximo ataque, ahora armado con un cuchillo. Y aunque Kang Chol logró neutralizar a su oponente esta vez, el incidente no quedó sin consecuencias. La bailarina comenzó a sufrir paranoia y a temer todo en el mundo. Sus alas de cisne se rompieron y cayó en una depresión. Además, la joven sufrió una lesión bastante grave. Tuvieron que operarle la pierna y ahora bailar era imposible. A partir de ese momento, el joven dejó de confiar en la ley. Se dio cuenta de que los delincuentes a menudo quedan impunes. El boxeador decidió hacer lo que las fuerzas del orden no podían hacer: darle una lección al sinvergüenza él mismo. Su puño ya no conocía piedad. Cualquiera que infringiera la ley recibía su merecido si se cruzaba en su camino. Con cada día que pasaba, Kang Chol se entusiasmaba más y más con la idea de castigar a los delincuentes. Y por la noche, realizaba redadas en las zonas peligrosas de la ciudad. El héroe se aseguraba personalmente de que los delincuentes fueran castigados antes de que tuvieran la oportunidad de hacer daño a alguien. Su porra y sus gafas se convirtieron en accesorios familiares. Y ahora los gánsteres huían tan pronto como veían la silueta del boxeador en la distancia. Si eran lo suficientemente rápidos, claro está. La lucha y la justicia se convirtieron en la estrella guía de Kang Cho, por lo que decidió dar una lección a la persona que había privado a su colega de la oportunidad de competir. Li Ho, o más bien el señor de la tierra en su cuerpo, recibió un golpe tan poderoso que apenas podía mantenerse en pie. Fue una completa sorpresa para él. Sin embargo, miles de años de práctica en la lucha con los puños no fueron en vano, y nuestro héroe se recompuso al instante para contraatacar. Se alegró de que su oponente hubiera atacado primero, porque ahora podía continuar la lucha con la conciencia tranquila y un gran placer. Mu pensó que tenía mucha suerte, porque la oportunidad de pelear tan pronto era un regalo agradable para él. Kang Chol le preguntó por qué el chico andaba por allí pegando a la gente, si planeaba convertirse en un gángster o un criminal. El empollón sonrió y respondió que no era muy dado a las charlas triviales y que prefería trabajar con los puños antes que con la lengua. Era como en un videojuego. El oponente se quedó paralizado, y por un momento, todas sus estadísticas bajaron drásticamente debido a una desventaja causada por la sorpresa. Pero Kang Chul no era un hombre tímido. Inmediatamente se recompuso y se lanzó al ataque, porque se consideraba un gran vengador. Li Ho adoptó una postura defensiva. Su velocidad también era alta, y sus reacciones eran rápidas como el rayo. La batalla prometía ser emocionante. Varios de los puñetazos del boxeador fallaron su objetivo porque su oponente los esquivó hábilmente, lo que fue una sorpresa. Tras otro ataque infructuoso, el boxeador susurró que una reacción así convertiría al chico en un campeón. Pero entonces decidió bloquear el lado derecho de su oponente, limitando su campo de visión, y le salió bien. El golpe alcanzó su objetivo y fue tan potente que casi derribó al señor de la tierra, pero no lo consiguió. El joven logró levantar el codo, por lo que no sufrió ningún daño grave, pero se dio cuenta de que tenía un excelente compañero de entrenamiento. Además, el muy hablador Kang Chol elogió el bloqueo, y había algo parecido al respeto en su voz. Inmediatamente siguió otra estocada, que también golpeó el radio del chico, que no iba a dejar que le golpearan de verdad. Sus planes se vieron interrumpidos por un repentino golpe en la espalda. No hay que olvidar que un boxeador tiene dos manos, no una. Mu se dio cuenta claramente de que Kang Chol estaba tratando deliberadamente de apuntar a las áreas más dañadas. Dio un paso atrás, pensando en cómo podía protegerse y lanzar un contraataque. El boxeador interpretó la pausa como miedo. El héroe declaró que entendía que su enemigo ya no tenía nada con qué defenderse, pero que no iba a dejarlo ir solo por eso. Levantando el puño, el vengador declaró pomposamente que la verdadera justicia no conoce la misericordia. Estas palabras hicieron que Li Ho se echara a reír tan fuerte que todo su cuerpo comenzó a temblar y a balancearse. Esto dejó a Kang Choryul realmente atónito. Nadie había reaccionado antes a sus amenazas con una risa tan desenfrenada. Mu entendía perfectamente que, con las manos dañadas, simplemente no podía golpear al boxeador adecuadamente en ese momento. Los temblores se hacían notar, al igual que sus ligamentos dañados, y su mano era completamente inadecuada para golpear. Nuestro héroe se rió porque todavía tenía tantas ganas de pelear que no quería echarse atrás, tan fuerte era su sed de batalla. Se ordenó a sí mismo que se calmara y empezara a pensar en cómo derrotar a su oponente en tales circunstancias. No podía simplemente disfrutar de lo que estaba sucediendo. Dios recordaba muy bien que ni siquiera él, el Señor de la Tierra y Dios Supremo Mu, ganaba siempre. Tenía varios rivales. Varias veces tuvo que inclinar la cabeza, reconociendo su propia impotencia y derrota en la batalla. Y sin embargo, siempre era divertido, porque tal situación solo significaba que la batalla había sido un gran éxito. Cada vez que se encontraba en una situación desesperada, el dios se recompuso y comenzó a analizar las vulnerabilidades del enemigo.
Descubrió cómo contrarrestar la fuerza con astucia. A Mu no se le podía acusar de carecer de inteligencia. Logró cambiar el rumbo de la batalla de tal manera que las desventajas se convirtieron rápidamente en ventajas. Y cuanto más tranquilo estaba el Señor de la Tierra, más rápido lograba tomar las riendas de la situación y controlarla por completo. Para hacerse más fuerte, Mu intentó con todas sus fuerzas concentrarse y reprimir estrictamente sus emociones desenfrenadas. Pero cuando recibía otro golpe devastador, el Señor a veces simplemente no podía evitar regocijarse. Escupiendo dientes y sangre al suelo, en lo más profundo de su ser sentía una felicidad y una alegría infinitas. Por eso no podía contener una sonrisa y reír, sinceramente, desde lo más profundo de su corazón. Era una especie de ataque psicológico. Ahora, para ganar, tenía que reprimir sus emociones tanto como fuera posible, y nuestro héroe intentó hacerlo lo mejor que pudo. Consiguió parecer hosco, pero le costó toda su energía, hasta la última gota. Kang Chol retrocedió al notar un cambio tan brusco en el estado de ánimo del criminal. Estaba casi seguro de que tenía graves problemas mentales. Pero esto no le asustó, al contrario, le provocó al máximo, y ahora el boxeador estaba ansioso por terminar lo que había empezado. Gritando que era una tontería hacer el tonto de esa manera, que no se respetaba a sí mismo, el tipo levantó la mano para golpear. Le repugnaba esa cara hosca. Mu intentó con todas sus fuerzas controlar sus emociones para no arruinar por completo su astuto plan. Tenía un aspecto horrible, pero eso no le impidió esquivar a tiempo el ataque de su oponente. Su expresión facial no afectó en absoluto a su velocidad. No había ningún otro lugar al que retirarse. Dios prácticamente tenía la espalda contra un árbol, y tuvo que aceptar la lucha, dadas las circunstancias. La idea se le ocurrió a Vladika en el último momento, cuando, en lugar de baldosas de cerámica, sintió tierra y grava bajo sus pies. Con un solo movimiento, el escolar lanzó toda una explosión de materiales naturales a la cara del boxeador. No sirvió de mucho, ya que el boxeador llevaba una máscara y gafas protectoras, y además logró cubrirse con el brazo. Pero eso fue la gota que colmó el vaso. Kang Chol gritó que ese comportamiento solo era propio de jóvenes delincuentes, despreciables y repugnantes. Se acercó a su oponente, rebosante de ganas de darle una paliza a manos desnudas. Mu hizo todo lo posible por mantener una expresión hosca en su rostro y no reírse, y logró el efecto deseado. El boxeador se enfureció, y esa mueca sombría lo enfureció literalmente. Golpeó con fuerza para no ver la cara aburrida de quien se atrevía a comportarse de manera inaceptable. Como era de esperar, el Señor de la Tierra logró esquivarlo, y el puño de su oponente voló con toda su fuerza contra el árbol que había detrás del chico. El héroe giró bruscamente, ahora con todo el Kang Chol detrás de él, y no tenía intención de detenerse ahí. Pero el siguiente golpe también falló, ya que la velocidad de nuestro héroe igualaba sus reflejos perfeccionados durante milenios. Desgraciadamente, en esta situación, era difícil mantener una expresión hosca, y Mu comenzó a sonreír involuntariamente. El combate cuerpo a cuerpo era un sistema complejo, pero el dios había tenido mucho tiempo para estudiarlo a fondo. La diferencia entre sus anteriores oponentes en los cuerpos de Li Hou y Kang Chol era que ellos se defendían, mientras que el campeón atacaba. Su estilo de lucha era muy diferente porque el objetivo principal del joven era la justicia, no la supervivencia. Se mantenía firme en el suelo, seguro de que estaba llevando a cabo la venganza y restaurando el orden mundial. Con esto en mente, Mu podía predecir fácilmente cómo se desarrollarían los acontecimientos, con la intención de aprovechar la agresividad de su oponente. Él nunca dio un solo golpe, pero agotó a Kang Chol esquivando constantemente sus ataques, en los que el joven ponía toda su energía. Nuestro héroe tendió una trampa, esparciendo tierra, barro y piedras por el suelo, con la esperanza de que el cansado luchador resbalara. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Kang Chol tropezó y se expuso inmediatamente. Mu tuvo que aprovechar la oportunidad y golpear. Mu pretendía atacar el punto más vulnerable posible, inicialmente planeando hacerlo con el puño. Se lanzó hacia adelante tan rápido como nunca lo había hecho mientras habitaba el cuerpo del hijo. Tenía que atacar a la velocidad del rayo. Sin embargo, el dios decidió que sus dedos estaban demasiado dañados, por lo que en el último momento golpeó al enemigo no con el puño, sino con el codo. El golpe fue muy fuerte y era muy posible que le rompiera un hueso, pero afortunadamente, eso no sucedió. Kang Chol se mantuvo firme, pero estaba muy sorprendido por las habilidades del débil. Tenía que acabar con este juego de saltos lo antes posible. Mu comenzó a reír y a animar de nuevo, al darse cuenta de que su codo estaba ahora dañado, al igual que todas las demás partes de su cuerpo que podía utilizar para atacar. Su risa se detuvo tan pronto como el bastón del campeón se abatió sobre su muslo. Fue un movimiento traicionero por su parte. Nuestro héroe cayó de rodillas. Ahora entendía claramente que había perdido. Bueno, esto le sucedía muy raramente,
pero aún así sucedió. Kang Chol colocó su bastón sobre la clavícula de su oponente, como insinuando que no valía la pena luchar, y anunció amenazadoramente que ahora Lee Hou tendría que olvidarse de sus crímenes. Entonces, el boxeador levantó su arma y comentó que el chico ya no se reiría ni se divertiría más. Él se aseguraría de ello. Mu estaba de rodillas, saboreando el sabor de la derrota, que había olvidado hacía mucho tiempo, ya que la última vez que lo había sentido había sido hacía 4000 años. Sin embargo, el Señor de la Tierra no permitió que el garrote cayera sobre su cabeza. Esquivó hábilmente el golpe. Sin embargo, el siguiente golpe le alcanzó, golpeándole de lleno en la cabeza. Incluso fue divertido. Matar al joven era ahora bastante fácil. Tal vez así era como debía ser, pero en el último momento, un pesado adoquín voló hacia la cabeza de Kang Chol. La piedra rebotó en su cráneo y rodó lejos. El campeón temía que alguien estuviera observando su venganza contra el empollón, y no necesitaba testigos. Si realmente había alguien allí, no podría terminar el trabajo. El boxeador estaba enfadado, pero no tenía otra opción. En ese momento, otra piedra le golpeó justo en la nuca y también salió disparada hacia un lado. Mu empezó a reírse nerviosamente. Kang Chol decidió salir de allí lo más rápido posible. Agarró la chaqueta que llevaba atada a la cintura y maldijo. La tela azul se levantó. Era necesaria para camuflarse, y el campeón no necesitaba más problemas. Se puso la capucha, dejó caer la porra policial y salió corriendo a trote, espoleado por las piedras que seguían volando en su dirección. Una extraña criatura verde emergió de los arbustos y llamó a Mu, dirigiéndose a él como su amo con una voz débil. Nuestro héroe se dio la vuelta y vio a un monstruo pequeño pero muy bonito, que se parecía vagamente a Jeon-Jeon. Era difícil creer que fuera realmente él. Cuando Lucifer se apoderó del cuerpo del Señor de la Tierra, lo ató con cadenas y lo inmovilizó con púas mágicas y una barrera especial. El rey demonio estaba ansioso por vengarse de su enemigo lo antes posible, pero entendía perfectamente que no tenía sentido precipitarse. Elmur estaba satisfecho de haber logrado debilitar el cuerpo del enemigo hasta tal punto que éste no pudiera regresar a él. Abrió una brecha en el espacio con magia para que el alma del dios no pudiera entrar en su propio mundo. Ahora solo quedaba abrir la barrera terrenal. El villano salió repentinamente de sus pensamientos y miró hacia atrás. Había un dragón bien atado con esposas, respirando con dificultad y claramente descontento con lo que estaba sucediendo. Elmur le prometió a Jeon-Jeon que lo convertiría en el dios de la tierra tan pronto como derrotara a Mu. Era así de poco escrupuloso. El secretario del Señor de la Tierra murmuró algo y gruñó. Parecía que estaba a punto de explotar de rabia, tanto le irritaba ese pequeño niño rubio. Lucifer le pidió que lo repitiera más alto, ya que el monstruo era tan grande que era imposible entender sus palabras. El dragón preguntó si la conexión rota significaba que esa barrera mágica no podía ser atacada. Elmur cruzó los brazos sobre el pecho y respondió que efectivamente era así, que por mucho que atacara, no causaría ningún daño, así que Jeon-Jeon debía aceptar su propuesta. El dragón respondió que eso era excelente, ya que significaba que su amo no sufriría ningún daño, y entonces comenzó a preparar su increíble ataque, que el villano aún no había adivinado. El resplandor de las llamas detrás de él hizo que el rey demonio volviera a mirar atrás, y lo que vio no le gustó nada. Jeon-Jeon utilizó un poderoso hechizo explosivo, y todo a su alrededor ya estaba iluminado por sus llamas. Y se acercaba cada vez más a Elmur, que solo maldecía, llamando monstruo al dragón. Un rayo de fuego se elevó desde la torre de Lucifer hacia el cielo, envolviendo al amo de este mundo. Y aunque tenía protección contra el fuego, el haz de luz ya no era ordinario, sino de escala cósmica. Jeon-Jeon era muy poderoso. Todo el mundo de Lucifer se estremeció por la explosión, que fue tan poderosa que el planeta Elmur casi salió disparado de su eje. Era difícil comprender lo que estaba sucediendo debido al espeso y brillante humo. Pero era claramente una catástrofe de proporciones universales. Aprovechando la conmoción, Jeon-Jeon se encogió y se deslizó a través de un agujero en la barrera para ayudar a su amo. Había utilizado todas sus fuerzas para la explosión, por lo que se encontraba en pésimas condiciones, pero no perdió su espíritu de lucha. Lucifer lo persiguió, disparando al monstruo con sus lanzas mágicas, sin querer dejar que avisara a Mu de lo que estaba sucediendo. El rey demonio maldijo a Jeon-Jeon y prometió acabar con ese lagarto insolente y su vil amo, tan pronto como los tuviera en sus manos. Elmur blandió su arma y la lanzó directamente contra Jeon-Jeon, que huía tan rápido como podía. La punta casi alcanzó su objetivo, pero debido al pequeño tamaño del enemigo, Lucifer no pudo calcular la trayectoria con precisión. La lanza se clavó en el trono de Mu, lo que permitió a su secretario utilizar el portal e ir a la Tierra. El dragón voló, tratando de averiguar cómo encontrar al Señor de la Tierra en este vasto mundo.
ya que no recordaba exactamente dónde había sido transportado. Sin embargo, su brújula interna funcionaba a la perfección, y Jeon-jeon se desplazó hasta la ubicación exacta de su amo. Y aunque el monstruo tenía ahora el tamaño de un lagarto, encontró una forma de ayudar a Mu, incluso en esta forma, utilizando piedras. Aunque la primera piedra era él mismo, un dragón encogido que acababa de superar todas las capas de la atmósfera del planeta. Fue el impacto de su aterrizaje, nada suave, lo que obligó a Kang Chor-ryul a huir del campo de batalla, casi perdiendo sus zapatillas. Mu se fue a casa y se llevó a su secretaria con él. Necesitaban hablar con calma y sin miradas indiscretas. Jeon-jeon le contó al Señor de la Tierra todo lo que había sucedido en la morada divina. Y él se sentó en la cama, más sombrío que una nube. Los ojos del Señor de la Tierra ardían de ira. Ni siquiera podía imaginar que Lucifer pudiera decidir hacer algo así. Entonces, el rostro de Mu se iluminó con una sonrisa de felicidad. Pensó que el enemigo se comportaba como si ya no tuviera intención de luchar, pero eso no podía ser así. Dios se rió entre dientes, pensando que, de hecho, Elmur llevaba mucho tiempo preparándose para la batalla, porque el propio destino había decretado que estaba destinado a suceder. Se arremangó y palpó sus músculos. Esto no servía, necesitaba entrenar todo lo posible para fortalecer ese cuerpo inútil. Nuestro héroe simplemente levantó el brazo, pero incluso eso le causó un dolor intenso. Esto no puede ser. Es imposible luchar ahora, y también es imposible entrenar. Mu comenzó a temblar de ira. Necesitaba urgentemente curarse, y solo entonces podría hacer algo. Se volvió hacia Jeon-jeon y le preguntó si había traído el objeto del que habían hablado la última vez, la bola mágica. El monstruo sonrió y respondió que había cumplido con la tarea, que ahora todo estaría bien, así que no debía preocuparse demasiado. Inmediatamente, apareció un extraño bulto en la garganta del dragón, que se hacía cada vez más grande a medida que se acercaba a su boca. Entonces Jeon-jeon simplemente eructó una bola rojo sangre, que parecía ser una piedra de dragón, un mineral hecho de sangre de dragón. El secretario explicó avergonzado que solo había traído una bola, que estaba encantada con un hechizo de curación completa, disponible para un solo uso. Si lo hubiera sabido, habría traído más. Mu no se enfadó ni le regañó, solo puso la mano sobre la piedra, que de alguna manera consiguió aumentar de tamaño. El Señor de la Tierra la miró con gran alegría y sonrió. Debería ser suficiente para curar completamente todas sus heridas. El proceso comenzó al instante. La piedra del dragón empezó a disolverse y de ella surgieron corrientes de vapor verdoso. Mu sintió que sus músculos se fortalecían y una agradable ola de energía se extendía por su cuerpo, lo cual fue un poco inesperado. Le preguntó a Jeon-jeon si había entendido bien que no se trataba de un hechizo de curación normal, ya que sus músculos se habían vuelto más sensibles. El dragón respondió modestamente que había hecho todo lo posible y había puesto toda su fuerza en esta bola, y ahora curaba y mejoraba el cuerpo. El efecto de la piedra cesó y ésta se encogió, pero no desapareció. Parecía que en el mundo humano no se necesitaba mucho maná y que la bola se podía volver a utilizar. Mu se la lanzó a su fiel asistente y se ofreció a usarla él mismo, y Jeon-jeon atrapó agradecido el regalo. El dragón dijo que no lo haría, dejando la piedra para más adelante, por si acaso se necesitaba de nuevo. Se la tragó y comenzó a acariciarse el vientre con las patas, esperando a que esta peculiar píldora llegara a su destino. Otro lagarto, pero este amarillo, acariciaba el dedo índice de alguien con sus patas de la misma manera. Era Dooley, la mascota del jefe. Jugaban juntos durante bastante tiempo todos los días, y la niña disfrutaba de la compañía del reptil. Lo dejó entrar en el terrario, lamentando que el lagarto no pudiera hablar, porque si no, sin duda se habrían convertido en mejores amigos. La niña se dirigió a la salida, gritando por última vez que el pequeño no se aburriera, que se verían justo después de clase. Todo en el aula era igual que de costumbre, excepto por una cosa. El comportamiento de uno de los alumnos había cambiado drásticamente. El mismo matón que siempre se metía con Lee Ho estaba sentado en silencio en su pupitre escribiendo notas, con el aspecto más concentrado posible. El chico pensaba que en realidad nunca le había gustado ser un matón, que era una estupidez, y que sería mejor que dedicara su tiempo a estudiar. En ese momento, la puerta del aula se abrió y nuestro héroe apareció en el umbral, actuando con bastante relajación y arrogancia. El compañero de clase comenzó a escribir aún más rápido y con más intensidad, temeroso de quedarse a solas con su enemigo. Lee Ho, o más bien Mu, que había tomado el control de su cuerpo, sugirió al estudiante que participara en la competición. El delegado de la clase murmuró que no había tenido tiempo de presentarse, pero que ya tenía algo en mente. Nuestro héroe se volvió hacia la chica y le dijo que sus palabras habían sido decisivas en su decisión de ir a la escuela. Le habían convencido. El joven sonrió radiante y dijo que ahora solo quedaba encontrar a alguien con quien luchar,
tal y como le había aconsejado el delegado. Ella se sintió avergonzada, un poco nerviosa porque la perspectiva de un nuevo alboroto se hacía cada vez más clara. Le deseó suerte a Lee Ho, y decidió alejarse lo más posible para no verse envuelta en la aventura que él estaba planeando. Inmediatamente se extendieron rumores por toda la escuela de que los recientes acontecimientos habían sido causados por algún tipo de neutralizador. Todo esto lo contó una chica guapa que estaba claramente encantada con la nueva imagen y el nuevo comportamiento de Lee Ho. La chica no paraba de hablar de cómo había un empollón del que todos se burlaban, pero que de repente resurgió como un fénix y les dio una buena paliza a sus torturadores. Lo curioso era que, cuando Kang Shul escuchó esta historia de la chica guapa, no se sintió especialmente complacido. El campeón preguntó si el empollón realmente le había hecho eso al matón que se burlaba de él, y su compañero de clase lo confirmó e incluso mencionó la oreja mordida. El boxeador comenzó a reconstruir la verdadera imagen de lo que realmente había sucedido en la escuela. Supuso que Quan Chol simplemente había mentido. Bueno, ahora el rubio tendría que arrepentirse amargamente. Nuestro héroe escuchó parte de la conversación porque estaba cerca y tenía mucha curiosidad por saber a qué conclusiones llegaría el boxeador. Al darse cuenta de que el campeón no quería hablar de chismes, Mu se sintió un poco molesto. Parecía que hoy no habría una buena pelea. No pasaba nada interesante en clase. Todos escribían diligentemente algo en sus cuadernos. Y el señor de la tierra se aburrió. Así que salió, con la esperanza de entrenar. El joven siguió escuchando lo que Kang Chol charlaba con su compañero, observándolos atentamente. Cuando el boxeador se rascó la nuca, Mu se tensó. Sin duda había visto antes ese tipo de estructura muscular en los brazos, y, lo que es más, había sentido su fuerza en su propio cuerpo. De repente se dio cuenta con absoluta certeza de que se trataba